Buenas tardes, comunidad del Ciudadano. Hoy nos encontramos nuevamente en una entrevista ciudadana con el senador Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Josefa, gracias por el espacio y un gusto siempre conversar contigo acá en El Ciudadano. Una semana muy noticiosa respecto al caso Hermosilla, que en muchas partes lo denominan caso Audios, pero nosotros preferimos mejor denominarlo caso Hermosilla. El ex director general de la PDI está en prisión preventiva. ¿Cómo usted tomó esto? Sí, la verdad es que es un caso muy potente. Yo estoy de acuerdo en llamarlo también el caso Hermosilla, sobre todo por los vínculos que vamos conociendo, ¿no? De la información que va apareciendo, de ese celular tan cotizado, ¿no? Él dice con 1000 contactos, con muchas conversaciones y solo ha aparecido un porcentaje muy bajo en los medios de comunicación de todo creo que son más de 700.000 páginas, ¿no? Entonces, da cuenta, y yo apoyo esta hipótesis, una hipótesis que habrá que obviamente corroborar, que estamos frente a una posible red de corrupción a alto nivel, ¿no? de delincuencia de cuello y corbata, donde en el fondo un abogado muy influyente de la plaza, así se dice siempre en tribunal, en el lenguaje de los abogados, obtiene información privilegiada, información que es secreta, que es reservada, de causas que están abiertas y de causas no menores, digamos, el caso Dominga que involucraba, digamos, a Piñera y a Délano, actualmente, ¿no? El caso Enjoy también, el caso Torrealba, Guevara, ¿no? de Lo Barnechea. Y la causa donde Hermosilla era abogado, representante, digamos, defensor del ex director de la PDI, de Héctor Espinosa. Entonces, el que él tenga acceso a esa información a partir de información o diligencias que le solicitaban a la PDI, y recordemos, ¿no? Para la gente que no está viendo, que la PDI es una institución que colabora con el Ministerio Público para... Y que persigue delitos. Y que persigue delitos. Entonces, esa es la función principal. Entonces, es muy grave, ¿no? Es muy grave y yo espero que se llegue hasta el final, dada la cantidad de personas que van apareciendo involucradas. Por ejemplo, Chadwick, ¿no? Que es era brazo derecho de Piñera y es un articulador del piñerismo, en el fondo, ¿no? Y que además fue socio y amigo, es más. En el Congreso, Chadwick, luego de la acusación constitucional, dice: le agradezco a mi abogado y a mi amigo de la vida. Absolutamente. Ese vínculo está comprobado, es un vínculo histórico de mucho tiempo, por tanto hay una relación de confianza y de pasarle que ambos, Chadwick y Hermosilla, saben que estaban entregando información reservada, ¿no? De causas abiertas, lo cual es un delito, ¿no? Son dos personas que a alto nivel saben aquello y a pesar de eso, la pregunta es ¿qué gestiones hizo Hermosilla, qué gestiones hizo Chadwick para, por ejemplo, no llegar hasta el final o hasta el fondo de las investigaciones en causas penales abiertas, en casos de corrupción que afectaban a Piñera, que afectaban al círculo, ¿no? De confianza del piñerismo, de la derecha, como Torrealba, Guevara, etc., ¿no? Entonces, yo creo que estamos recién conociendo una parte, insisto, muy pequeña, digamos, de toda la red o toda la información que pueda haber en ese teléfono y espero que no haya impunidad, que se llegue hasta el fondo, que no ocurra como ocurrió en el pasado, ¿no? Con el caso Pentas o Kimich, que finalmente, claro, terminaron clases de ética o no se llega con sanciones que sean ejemplificadoras en un contexto donde además la ciudadanía está muy preocupada, muy angustiada por el tema de la seguridad, ¿no? Por la agenda de la seguridad, y donde tenemos al director de la PDI, ni más ni menos, al exdirector en prisión preventiva. Entonces las señales son muy, muy contradictorias. ¿Qué opina usted, senador, de que el presidente Gabriel Boric no haya solicitado la renuncia de Sergio Muñoz, horas después de que se haya conocido la información de que él estaba involucrado en el caso Hermosilla debido a estas filtraciones? O sea,
claro, no fue inmediata la solicitud de renuncia. Yo creo que no tengo el detalle de lo que ocurrió en esas primeras horas. Yo me imagino que frente a un hecho tan brutal, implica revisarlo con su equipo, con la ministra del Interior, que es la que supervisa, tiene el rol de control civil de alguna manera, ¿no? Con las policías. Y ahí me imagino hubo conversaciones, pero al final toman la decisión más bien al final del día, digamos, de algo que era correcto. O sea, cuando ya se sabe que lo iban a formalizar, lo que corresponde es que dé un paso al costado, no involucra a la institución. A mí me tocó, solo como anécdota, pero para una reflexión que creo que vale la pena, estuve la semana pasada en Quilpué en una reunión sobre seguridad, en una comisaría, había un carabinero, había un representante de la PDI y claro, uno va conversando con gente de la propia institución que dice, arriesgamos la vida, estamos en el día a día sacándonos la mugre por perseguir delitos, ¿no? Y ocurre esto y la verdad es que es muy potente emocionalmente incluso para la institución, para las miles de personas que forman parte de la institución. Ya van 2 directores formalizados en la justicia por caso de corrupción el anterior y el actual, me refiero de gastos reservados, ¿no? Y de dinero, y en el actual también de un caso de un delito, ¿no? De entregar información que puede estar vinculado a una red de corrupción. Entonces, es muy potente para la institución y para la ciudadanía. Y me parece que lo correcto era que dé un paso al costado. Desconozco los detalles de las primeras horas, digamos, pero me parece acertada la decisión de pedir la renuncia. Y de la persona que nombran, también desearle el mayor de los éxitos. Al final, tener una institución fuerte, bien potenciada, ¿no? Como la PDI, con una persona que al menos uno mira el currículum y tiene una muy buena formación y esperemos que tenga éxito en su gestión. ¿Por quién cree usted que está integrada esta red de corrupción? Por lo que ha visto, por lo que ha percibido en los últimos días. O sea, claramente aparece Chadwick como un articulador y bueno, me imagino que también las personas que son afectadas por los casos que se estaban investigando, ¿no? Délano, esto llegaba al mismo Piñera en el fondo, ¿no? O sea, Chadwick, yo me imagino que él le comunicaba a Piñera de estas diligencias, porque hay una conversación que es muy nítida en ese sentido. Dice algo así como yo tengo que estar alertando cosas que diligencias que puedan afectar a Piñera en el fondo, ¿no? Entonces Hermosilla se presentaba, según el abogado de Muñoz, como el abogado de Piñera y por tanto cualquier cosa relacionada con Piñera llegaba o él la alertaba, la comunicaba. Entonces esto afecta al más alto nivel a referentes de la derecha, o sea, Chadwick, el mismo Piñera, Délano, Guevara, por nombrar algunos, digamos. Lo cual genera igual un constante déjà vu respecto a si lo aterrizamos a la corrupción en las municipalidades y lo que está ocurriendo a nivel de corrupción al más alto poder, en el caso de Hermosilla, Chadwick y Piñera, podemos hacer ya una analogía o una comparación de que la corrupción siempre va a estar casi del lado de la derecha. Mira, yo creo que claro, han sido muchos casos bien emblemáticos. Vemos el caso Katy Barriga en Maipú, ahora mismo todo lo de la Municipalidad de Las Condes, ¿no? Torrealba, que ya estuvo en prisión preventiva y la causa sigue, Algarrobo, en la región de Valparaíso. Pero yo creo que mi impresión es que no es solo de la derecha. Uno puede decir que la mayor cantidad de casos pueden estar ahí, pero también hay casos en otros sectores políticos. Y acá lo importante, creo yo, el mensaje es que para la democracia, en el fondo, ¿no? La corrupción es atenta contra el bien común y por tanto hay que perseguirla y erradicarla, en el fondo, por un bien mayor que es la democracia, que son nuestras instituciones democráticas, y venga de donde venga, en el fondo, ¿no? Venga de donde venga. Yo creo que en eso, y yo espero que en eso las instituciones, la Fiscalía, el Poder Judicial, actúen con esa imparcialidad que se requiere. Incluso el fiscal Valencia, ¿no? Que se ha visto ahí en fotos, en comidas con Chadwick, que creo que compartieron un tiempo en la Universidad San Sebastián juntos, etc. Él tiene una responsabilidad enorme como recién se le entrega la confianza, ¿no? Por parte del Senado
para dirigir una institución tan importante como el Ministerio Público, que le dé garantía a todos los sectores de que acá se va a perseguir hasta el fondo, caiga quien caiga, los casos de corrupción. Y que además Valencia fue el abogado de diversas figuras políticas, especialmente de derecha, entonces obviamente genera esta especie de desconfianza. Senador, ¿usted cree que es necesario que en el Senado se llame a una sesión extraordinaria para hablar respecto al caso Hermosilla? Podría ser una instancia importante. Las sesiones especiales normalmente quedan en discursos y en palabras, intervenciones de los senadores. Se invita a algunas autoridades y no se saca, no hay ninguna conclusión vinculante. Me ha tocado participar de muchas sesiones especiales sobre temas que son muy importantes, pero al final cada uno dice lo que quiere y no hay ninguna conclusión colectiva, digamos, vinculante, ¿no? Ahora, puede servir como espacio donde el Senado genere una reflexión, o los senadores generen una reflexión y se invite a ciertas autoridades que pueda ser pertinente. No lo hemos conversado hasta ahora, esta semana es semana regional, digamos, y ya la próxima retomamos las comisiones y la semana legislativa, así que podría ser una buena instancia. Lo que sí creo que a partir de lo que se ha sabido de la operación de Hermosilla en el nombramiento, por ejemplo, de Matus en la Corte Suprema y de Antonio Ulloa en la Corte de Apelaciones, eso es como un secreto a voces que hay operadores políticos y judiciales en los nombramientos que le toca al Senado realizar y que muchas veces han actuado con esta lógica binominal, ¿no? De a la derecha le toca a uno, después al año siguiente a la centroizquierda y así. Y con poca transparencia en el debate público respecto a la pertinencia de las personas que se están nombrando. Entonces creo que puede ser una muy buena oportunidad y vamos a estudiar, digamos, la posibilidad de presentar algún proyecto que implique reforma al sistema de nombramiento, como lo está proponiendo, por ejemplo, la Asociación de Magistrados, ¿no? Que dicen que hay que garantizar la independencia del Poder Judicial y despolitizar el sistema de nombramiento. Y eso es algo que se podría estudiar. Llevamos 2 procesos constituyentes fallidos donde se intentó poner este tema, entre muchos otros, como cambiar, ¿no? El sistema de nombramiento. Hay experiencia comparada que no pasa por el Senado, no pasa por el Congreso, sino que pasa por incluso mayor deliberación ciudadana, votaciones en algunas partes también. O sea, se pueden explorar distintos mecanismos para el nombramiento de las altas autoridades del Poder Judicial, garantizando su independencia. Yo creo que eso es algo este caso ayuda a develar la necesidad de cambiar el sistema de nombramiento tan politizado que tenemos en nuestro país y donde operan, ¿no? Estos operadores, valga la redundancia, judiciales y políticos. ¿Cree que debería estar en cuestionamiento la continuidad de Ulloa y Matus en el Poder Judicial? No, porque, a ver, ellos no han cometido ninguna falta, ellos como personas, ¿no? Cumplieron todos los requisitos formales, fueron ratificados. En el caso del Senado, yo creo que me abstuve en esa votación, si no me equivoco, hubo algunas votaciones en contra y otras abstenciones, pero obtuvo una gran mayoría en el caso de Matus, y por tanto ellos de alguna manera fueron elegidos con el sistema que actualmente existe. Y esto de los operadores judiciales es algo que se sabe, es un secreto a voces y no está arreglado. Por tanto, no hay ninguna falta, digamos, ¿no? Entonces no puedes llegar y destituirlos. Distinto es si ellos cometieran alguna falta grave en su desempeño y obviamente eso puede requerir de sanciones del propio Poder Judicial. Pero yo creo que de aquí para adelante, más bien la reflexión es cómo cambiamos el sistema de nombramiento. Ese es el desafío. ¿Cree que puedan existir otras figuras políticas vinculadas al caso Hermosilla? Mire, como conocemos solo el porcentaje bajo de las conversaciones que hay de estas 700.000 páginas de su teléfono, el ministro Cordero usó una expresión algo así como esto es una caja de Pandora, ¿no? Y en ese sentido hay que estar preparados a que puedan surgir nuevas figuras políticas.
dada esta red amplia, ¿no?, que Hermosilla cultivó por muchos años con la élite, con el poder, ¿no?, como el poder fáctico. Entonces, no me sorprendería que haya nuevas figuras involucradas. Insisto en que acá lo importante es ir al fondo del caso corrupción, caiga quien caiga, digamos, y le pegue a quien le pegue. O sea, creo que acá hay un bien mayor que es nuestras instituciones democráticas, que es el bien común a cuidar acá es la democracia versus la corrupción, ¿no? Y la corrupción es una amenaza de alguna manera a la democracia. Entonces, eso es lo que hay que investigar y bueno, el Ministerio Público y la Justicia tendrán que ir al fondo de los delitos que se están investigando. Justamente Sergio Muñoz renunció a la Dirección General de la PDI porque iba a ser formalizado. En el caso de Ricardo Yáñez, que incluso desde el oficialismo están cuestionando su permanencia a pesar de que va a ser formalizado en mayo próximo. ¿Qué opina de que continúe Yáñez en el cargo? Yo he sido partidario, de alguna de las voces en el Parlamento que he planteado en el fondo que la permanencia en un cargo alto como la dirección de Carabineros, una institución tan importante en un contexto, insisto, de una crisis de seguridad pública frente a una formalización es incompatible, ¿no? Y ese es mi planteamiento. Ahora, ahí hay dos opciones: o que renuncie él cuidando la institución, porque ya se sabe la fecha, o que el gobierno le pida la renuncia, ¿no? Son dos posibilidades. El gobierno al menos ha establecido que frente a la formalización, cuando ya se haga efectiva la formalización, la persona debe salir para que enfrente y se defienda en tribunales y no arrastra a la institución. En mi opinión, eso podría ser antes de la fecha en mayo, ¿no? Pero es una decisión que le corresponde al gobierno. Y estamos hablando nuevamente, ¿no?, de altas jerarquías en Carabineros, también en la PDI, también en el Ejército, ¿no? Hay varios comandantes en jefe que también han sido formalizados, procesados por casos de corrupción, y en este caso de Yáñez, una formalización por su responsabilidad en las graves y masivas violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social. Entonces estamos hablando que las cabezas de las instituciones donde la gente pone su confianza en materia de seguridad, incluso ahora solicitando la presencia de militares en las calles para resguardar infraestructura crítica o colaborar con la seguridad pública, como ayudando a las policías de alguna manera. Estamos hablando que sus cabezas, ¿no?, han estado vinculadas a delitos, casos de corrupción, violación a los derechos humanos. Y eso nos hace pensar sobre también la necesaria reforma a las policías, el mayor control civil, elevar los estándares, ¿no?, en la formación, en el cumplimiento de protocolos, de las reglas de uso de la fuerza, que es un tema que todavía está pendiente. O sea, tenemos muchos desafíos. No es llegar y decir, bueno, pidámosle a las policías que resuelvan un problema complejo como es la seguridad pública, sino las dotamos de buenos procesos de formación, de control civil, de adecuados mecanismos de rendición de cuentas, donde sus propias jerarquías tienen que dar el ejemplo en el cumplimiento de la ley y no transgredirla, no cometer delitos teniendo la responsabilidad que tienen, ¿no? ¿Existe una crisis respecto a la confianza que genera y la percepción que generan las policías en la ciudadanía? ¿Cree que una reforma, una reestructuración de las policías, tanto la PDI como Carabineros, puede ayudar a este cambio de percepción? Sí, en el contexto del estallido las policías estaban en un muy bajo nivel de legitimidad social y aprobación. Después recuperaron de alguna manera, y con la crisis de seguridad pública la gente se vuelve como una necesidad tener o sentirse protegidas por las policías. Pero a la medida que hay casos de corrupción, esa confianza también se merma, ¿no? Y yo creo que un proceso de reforma, de modernización en serio, va a ayudar finalmente no al actual gobierno, ¿cierto? No hay que verlo como un tema de gobierno-oposición, son políticas de Estado para el largo plazo. Es una garantía tener mejores policías para la democracia, para cumplir su función, y donde se eviten este tipo de escándalos, ¿no? Lo decía, creo que Duchel, un abogado penalista que me gusta leerlo, escucharlo, creo que
plantea cosas interesantes, lo viene haciendo hace tiempo, y él plantea que el no abordar, el no encarar estos desafíos pendientes de reformas que se vienen acumulando incluso antes del estallido social con recomendaciones de especialistas, de instituciones como el INDH o de distintos organismos especializados en materia de seguridad, la necesidad de una reforma más integral, de una mejor formación, de una mejor preparación, de las reglas del uso de la fuerza claras por ley, del control civil, del control de los recursos públicos. Esto se viene planteándose mucho tiempo y el sistema político no lo ha enfrentado, no ha dado respuesta a aquello, y eso nos cuesta caro después, ¿no? El no hacerlo nos cuesta más caro. Senador, cambiando un poco de tema, ¿qué opina de que el Senado esté liderado por José García Rubinot y por Matías Walker? A ver, mi impresión es que acá hubo algo muy grave, que es el no cumplir acuerdos que estaban previamente incluso firmados, y nos dimos la mano en su momento para todo el periodo, para 4 años, que eran acuerdos administrativos de gobernabilidad de la institución del Senado, donde este año le correspondía a alguien de centro izquierda, a alguien del PPD específicamente presidir, y la vicepresidencia a alguien de derecha. Y eso tiene un correlato también en las comisiones, ¿no? Y ese acuerdo se transgrede básicamente por la UDI, que dice no, pusieron como pretexto lo que estaba ocurriendo en la Comisión de Hacienda con el cupo de Jimena Rincón, la DC, dado que Jimena Rincón era de la DC y ahora es de Demócratas. Bueno, y me parece grave el hecho de que no se cumplan esos acuerdos y la palabra empeñada en política. Yo sigo creyendo que cuando uno da la mano, digamos, y llega a un acuerdo, es para cumplirlo, ¿no? Es para respetarlo. Y la derecha, yo creo que se vio en un escenario de una mayoría circunstancial, donde vieron, mi opinión, ¿no? Vieron sí, que acá, como se juega este año las municipales y hay un pacto ahora el 10 de abril que se inscribe por primarias, mi impresión es que quisieron reflejar en el Senado un acuerdo político que va a tener repercusiones electorales y de alguna manera el prefigurar una nueva coalición política electoral para el ciclo que viene, no solo para este año con las municipales, sino que también el próximo con las presidenciales y parlamentarias, que va desde, hay como un nuevo escenario de las derechas, ¿no? Va desde demócratas hasta republicanos, al menos en el Senado, en el fondo, desde Jimena Rincón hasta el Rojo Edwards, por poner un ejemplo. Y Matías Walker entró en ese escenario donde Evópoli, Luciano Cruzco, que le correspondía por acuerdo tener la vicepresidencia, le cede, y nunca en política no hay regalos gratuitos, sino que hay un ceder, porque se está fraguando un pacto que para ellos, para enfrentar, digamos, todo el ciclo que viene, y para ellos prefigurar las municipales y las presidenciales. Y que extrañamente Demócrata insiste que son de centro, cuando la derecha es la que le está dando un cupo, le cedió el cupo. Los demócratas claramente, a ver, esto ya ocurrió el año pasado con el plebiscito constitucional. Ellos fueron y se inscribieron en la defensa de un texto ultraconservador, dominado por los republicanos y por Chile Vamos, y demócrata que no tenía mayor representación ahí. Hicieron campaña a favor de ese texto y se inscribieron en un pacto, en una coalición que defendió esa propuesta constituyente, que la gente finalmente rechazó, ¿no? Con un voto en contra bien mayoritario. Pero Demócratas ya cruzó el río, en mi opinión, en términos políticos, en algo tan relevante como es un texto constitucional, con la derecha, y con la derecha más conservadora. Entonces no me extraña esto que están haciendo ahora. Podríamos decir que no quieren reconocer que son derecha, o ellos son los únicos que no se dan cuenta que son de derecha. Sí, yo creo que las posturas que defendieron, por ejemplo, en el Senado, la mutualización con las ISAPRES, ¿no? El bajar la deuda de 1.100 millones de dólares a 450 millones de dólares, eso fue algo que aprobó la derecha, desde Jimena Rincón hasta el Rojo Edwards. O sea, se formó la misma coalición que se formó antes con el proceso constitucional para defender esas ideas, defender a las ISAPRES, a las FP, el negocio de las ISAPRES y las FP. Lo hicieron ahora por ley, una norma claramente inconstitucional, que el TC nos dio la razón a quienes fuimos al TC a impugnarla por inadmisible, porque era iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces quedó fuera de juego la mutualización, pero Jimena Rincón, Matías Walker y demócratas iban por este perdonazo con la derecha, junto a la derecha. Eso es defender ideas de derecha, digamos, ¿no?
¿Y en qué va a quedar este perdonazo? ¿En qué proceso está actualmente? No, el TC se pronunció en contra de esa norma por ser iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces queda fuera de juego. En la tramitación en la Cámara ya no debería ir esa norma. Ni siquiera debería ser votada o deberían sacarse porque el TC la declara inconstitucional, ¿no? Como fue aprobada en el Senado. Y la ley corta se está tramitando en la Cámara y hay plazo hasta el 12 de mayo para ser promulgada, porque ese fue el plazo que dio la Suprema en la última prórroga que hizo, ¿no? Entonces, hoy día, tal cual está, si sale así la ley, igual puede que quede un trámite de una comisión mixta entre Senado y Cámara, debería ser sin mutualización, sin perdonazo, ¿no? Una deuda de 1.100 millones de dólares, que es lo que fija la superintendencia respecto al fallo de la Corte Suprema. Y luego las ISAPRES tendrán un plazo de máximo 10 años para pagar. Cada ISAPRE tendrá que planear o presentar su plan de pago de alguna manera, ¿no? Pero tendrán que pagar todo lo que deben, que son más de 1.100 millones de dólares. Senador, para ir cerrando, según un estudio, el 6% no va a contestar el censo. Es más, por ahí se dijo que estaban siendo atacados los censistas. ¿Cuál es el llamado que hace usted a la gente que nos está viendo en estos momentos respecto al censo? A ver, primero decir que el censo es fundamental para las políticas públicas que se realizan en nuestro país. Es fundamental contar cuántos somos, pero no solamente cuántos somos cada X años que se realiza, sino que también la composición social, cultural, socioeconómica, las realidades urbanas, rurales, porque esto hay que actualizarlo, ¿no? La foto de alguna manera hay que actualizarlo. Entonces son datos muy importantes para el diseño de políticas públicas y dar mejores respuestas a las necesidades que hoy día tienen las personas por parte del Estado. Y es algo que han hecho todos los gobiernos, o sea, es información confidencial, es información segura, y en ese sentido el llamado es a abrir las puertas, a censarse, ¿no? Y no entrar en estas paranoias o estas teorías conspirativas que algunos sectores, sobre todo de extrema derecha, van generando información falsa a la ciudadanía, porque eso claramente hace mucho daño a una herramienta que es muy antigua por lo demás. Desde el principio de los pueblos, digamos, de las civilizaciones, existen los censos y esto es una herramienta que se ha ido modernizando y que es muy necesaria, insisto, para tener mejores políticas públicas por parte del Estado, y en ese sentido el llamado es a la gente a que abra sus puertas en el y censo. Que incluso se puede contestar desde la puerta de tu hogar y que no te van a quitar la casa, no te van a preguntar tus cuentas bancarias ni las claves, que ha sido la mentira que han intentado imponer en redes sociales para que la gente le tenga miedo al censo. Que una de ellas es que te van a preguntar tu cuenta bancaria, te van a quitar tu casa y entre otras mentiras. Sí, no a la desinformación de la derecha, sabemos las fake news y el daño que generan, la confusión que generan, así que nada, a responder el censo. Senador, agradezco mucho su visita y obviamente hablamos de temas muy importantes. Muchas gracias, Josefa, por la conversación y nada, encantado de venir acá al Ciudadano. Un saludo a toda la audiencia de El Ciudadano. Esta fue una nueva entrevista ciudadana con Juan Ignacio Latorre. Nos vemos.